Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente bienvenido a mi canal de Boritzi López. El día de hoy nos encontramos aquí en Guadalajara y pues vamos para mi pueblo. Entonces ahorita estamos pidiendo un ride. Ahorita son a las 6:36. Vamos a salir como a 7:40 más o menos. A ver a qué hora llegamos. Muchos me han preguntado cuánto se hace de aquí a mi pueblo. Entonces en este viaje vamos a conocer eso para que me acompañen este recorrido. Ahorita, como les decía, estamos aquí en Periférico Sur esperando el raite, a ver si pasan por nosotros. Ahorita, pues conforme vayamos avanzando, les voy a ir mostrando más sobre el camino para que estén al pendiente. Bueno amigos, ya estamos aquí en la salida de la ciudad de Guadalajara. Ya vamos a agarrar carretera que nos va a dirigir para el pueblo. Pues ahorita vamos a estar recorriendo la carretera. Les voy a ir mostrando conforme vayamos avanzando. Y pues aquí hicimos una parada para hacer las últimas compras. ¿Sale? Entonces para que estén al pendiente. Bueno amigos, nos encontramos aquí en el mirador de Tezistán. Pues como pueden apreciar a fondo, el paisaje está muy chulo. Esta es una parada obligatoria que deben de hacer por si vienen acá por estos rumbos. Acá abajo queda lo que es San Cristóbal de la Barranca, y ahorita por cierto vamos a pasar. Les voy a mostrar un poco cómo está el panorama. La verdad está muy hermoso. Aquí ahorita vamos a ir por aquí está la carretera. Por aquí está la carretera. Y pues las nubes, la verdad se ve muy bien todo. Acá también todo se ve muy hermoso, todo este paisaje. Y bueno, vámonos porque nos dejan, porque venimos de raite, porque si nos dejan ya no llegamos a donde vamos. Así es que vámonos, Ricky en Canallín. Ahí está el raitón.
Amigos, amigas, todavía seguimos en camino, todavía no hemos llegado. Hicimos ya una segunda parada aquí para descansar un ratito, pero todavía no llegamos donde vamos. Y pues nos paramos aquí, un lugar muy bonito. Nos paramos aquí porque andamos buscando pescados, pero así pescados que todavía no estén cortados, que estén enteros. Y entonces, como vimos esta presa, pues nos paramos a ver si aquí pueden vender, si podemos conseguir aquí. Pero pues al parecer que sí, al parecer sí va a haber. Mi hermano ella está comprando y pues ya haciendo business con los pescadores. Se están peleando. Ahí está, sí. Sí, se están peleando. Ese es el mío, falta el de él. No. ¿Cuánto va a ser entonces? Bueno, va. Muy bien. Dale. No, pues muchísimas gracias, don. Que nos vaya bien, chaval. Gracias. Nosotros vamos a ir a almorzar. Órale, ya está. Aprovecho. Gracias. Ahora amigos, todavía seguimos en camino, todavía no hemos llegado a donde vamos, pero pues ya nos falta muy poquito. Aquí donde estamos ya es en la sierra, en el mero cerro, no exactamente donde vivimos, pero al otro lado. Ahorita andamos aquí porque venimos a dejar a una prima que venía con nosotros. Y bueno, lo que les quiero mostrar aquí en esta parte, en este lugar, el camino que ahorita donde estamos pisando, donde estamos caminando, ese camino se llama Camino Jardín. Les quiero compartir algo de este camino. Este camino se acaba de construir hace poquito,
y tiene un objetivo, ¿no? Esta construcción fue porque anteriormente fue destruido un lugar sagrado para nosotros, para la cultura wixárika. Literalmente lo que se hizo, explotaron ese lugar sagrado. Entonces fue por eso que se hizo este camino. Pero lo interesante aquí es que la propuesta de esta iniciativa pues fue por parte de la comunidad, por parte de las autoridades de la comunidad. Y entonces pues la verdad está muy padre. A mí la verdad me encanta muchísimo porque quedó muy bonito la idea, la propuesta de la comunidad. Y pues ahorita les quiero mostrar algo. También esta carretera, las señales del todo el camino está muy padre. Ahorita van a ver por qué. Mira, como podemos apreciar acá atrás, es que todas las señaléticas pues van en wixárika. Por ejemplo, aquí pues está en wixárika, dice Nehuahuete, dice Nehuahuete. Eso es lo que a mí me agrada más en esta parte. Por eso aprovechamos la parada para platicarle de eso, ¿no? Entonces pues ahorita vamos caminando en la carretera. Solo que ya el raite viene acá atrás donde vamos, con el que venimos, nada más para pues comentarles. Pero les tendré un nuevo video de este lugar y pues nos vemos. Carre